tú y yo hoy conmigo, ¿te has sentido bien tratado conmigo? ¿Y por qué? Siéntate bien, hazme el favor. Y me miras a la cara cuando hablas, ¿eh? Y nada de interrumpirme las frases. Aquí el que esté hablando soy yo. Y segundo, si eres un buen entrenador, es porque garantizas buen trato y bienestar. Y si no lo estás garantizando, te falta un margen de mejora para ser tu mejor versión como entrenador. Yo, ahora es sábado, yo me juego contigo lo que quieras, en menos de 15 minutos te llevo a un lugar donde encontramos a adultos siendo irresponsables o violentos con menores. ¿A dónde te llevo? Bueno, a cualquier campo deportivo. Ya está. La carrera profesional de un deportista es relativamente corta, yo diría. Pero luego sigues siendo hijo, sigues siendo padre, sigues siendo hermano. Buenas, equipo. Pues nada, otra entrevista. Hoy cambiamos un poquito la dinámica. Vamos a hablar con un buen amigo, con Gonzalo, sobre el proyecto Victoria que lleva con el Racing. Y nada, cuéntanos, compañero, ¿cómo surge ese proyecto? Bueno, pues el proyecto Victoria surge del interés de Gonzalo Colsa de marcar una época en el fútbol educativo, que se llama así, las secciones inferiores del Racing se llaman así, fútbol educativo, de darle un impulso para conseguir generar más desarrollo en la élite deportiva de los niños y niñas que tenemos y a la vez de que todo el tiempo que se invierta con ellos en el fútbol sí signifique un cambio en el desarrollo personal global de cada niño y cada niña. Sí, que ya no es solamente practicar el deporte, sino formar personas. Practicar deporte es formarte como persona, siempre lo ha sido así, aunque muchas veces lo hemos olvidado. Tenerlo claro y priorizarlo potencia el desarrollo deportivo y obviamente aprovechamos el desarrollo personal. ¿Cómo presentáis este proyecto, digamos, para las instituciones o para los clubes que se quieran adherir a este proyecto? Digamos? Bueno, hay un momento clave que permite trabajar con esta dinámica. En el año 2021 se promulga una ley, la Ley de Protección Integral frente a la Violencia para la Infancia y la Adolescencia, la LOPIVI, que hace obligatorio para cualquier entidad que tenga contacto habitual con menores garantizar su protección y la prevención de cualquier tipo de violencia que puedan recibir estos niños y niñas. Y es obligatorio para todos, desde el año 2021. Nosotros la asumimos como bandera, no solamente para cumplir la ley, sino para mejorar los servicios que ofrecemos educativos para todos los menores. A partir de ahí, como lo estamos implementando, ayudamos a cualquiera a cumplir esta ley, a entender por qué el bienestar y el buen trato es la mejor inversión y la mejor apuesta para desarrollar talento deportivo. Entiendo que este proyecto no es solamente para entidades, digamos, dedicadas al fútbol, sino a nivel deportivo general. Obviamente nosotros lo aplicamos en el fútbol, que además es el ojo del huracán, ¿no? Posiblemente el epicentro de todo, pero cualquier actividad que tenga contacto habitual con menores tiene que garantizar su protección y su bienestar, en cualquier modalidad deportiva y en cualquier actividad donde haya menores. Oye, ¿hay tanta violencia alrededor del fútbol como se ve o es algo, digamos, que ahora, digamos, está un poco magnificado a través de redes, que siempre que sale un vídeo se hace viral? Bueno, has planteado una frase de 5.000 realidades. Bueno, ¿hay tanta violencia en el fútbol como se cree? Sí, sí hay violencia en el fútbol. Estadísticamente no se puede probar que haya más, pero sí que hace unos años, porque también había violencia antes. Ahora es diferente y es verdad que cualquier acto violento ahora se puede registrar. Al poder registrarlo se magnifica, pero al poder registrarlo también se puede intervenir. Antes era mucho más complejo. Con lo cual esto ha cambiado. Es decir, hay un episodio violento en Jaén y automáticamente le vamos a conocer aquí al día siguiente. Y esto es importante porque es el mundo en el que vivimos. Un acto violento que se da en un momento adecuado, en un momento concreto, ahora si se repite muchas veces, los efectos negativos que puede tener también se repiten. Con lo cual hay que ser más previsor con ese tipo de cosas. El fútbol sin duda es donde más violencia hay. El 80%, alrededor del 80% de actos violentos en el deporte se dan en el fútbol. Y cuando hablamos de fútbol hay que diferenciar de qué fútbol hablamos. ¿Fútbol amateur, fútbol profesional o fútbol con menores? En el fútbol profesional hay una violencia estructural ligada también al público y también a ciertos actos denigrantes que se están interviniendo. Es curioso que se interviene muchísimo en el fútbol profesional, donde hay 50.000, 60.000, 80.000 personas que quieren intervenir y cambiarlos, han parado partidos, hay mensajes, y luego en un campo pequeño en el que van 8 personas a ver, bueno, 8 no, porque suele ir el público, en el que van 30 personas, a veces nos permitimos actos que no permitiríamos en el profesional. Y luego en el trato que damos a los niños y las niñas, en el fútbol también es donde se dan más violencias, también por el volumen estadístico,
pero incluso es el deporte donde más violencia sexual reciben también los menores. ¿También intervenís en esa parte? No O sea, nos, bueno, intervenís. A ver, entiendo que es complicado intervenir en estas situaciones, pero ¿cómo bueno, es igual de complicado que otras. Tenemos que intervenir en todas. En cualquier tipo de violencia se interviene. Y hay que ser proactivo, además. Es decir, intervenir también es anticipar lo que pueda ocurrir. Tenemos materiales, tenemos un protocolo y tenemos 4 guías en el que explicamos también a los niños y a las niñas qué es la violencia y también qué es la violencia sexual, para que estén precavidos y en cualquier síntoma que tengan de que pueden estar en una vulnerabilidad o en un peligro, cuenten con nosotros para ayudarles. que sean capaces de detectarlo y poder avisarlo? Claro, también hay que anticipar una cosa, lo que has dicho antes. La violencia no está solo en el deporte, la violencia está en la infancia. Cuando intervienes trabajando en el deporte con niños y con niñas, la probabilidad de que sean violentados se incrementa. Las personas más violentadas aquí en Santander, aquí en este barrio, aquí en Europa, son siempre niños y niñas, de cualquier tipo de violencia. Trabajar con ellos en el deporte implica conocer esto, son personas en riesgo de violencia, y además el hacer deporte tiene factores de riesgo. Vestuarios, niños y niñas desnudos, cámaras, fotos alrededor de ellos, un riesgo, pernoctas, viajes, masajes, contacto físico, presión psicológica por conseguir una meta. Son muchos factores que permiten que alguien que quiera ser violento con un niño lo pueda ser en el deporte, donde a veces se ha normalizado esto. Sí, que siempre hemos entendido que, a ver, el deporte, un vestuario, un equipo, tiene que ser un ambiente agradable. Siempre al final la tenía que ir relacionado, digamos, o como yo lo vivía, de un ambiente súper seguro. Pero, claro, ves noticias, ves el desarrollo de este proyecto y dices, claro, yo que ahora soy padre de 2 críos que en breve van a empezar ese tipo de actividades, claro, ya... Claro, y tú planteas, tú has hecho deporte toda tu vida, estás definido con el deporte, y no solamente tú, alrededor de toda tu familia. Y tu experiencia posiblemente ha sido muy positiva y buena, pero ha sido la tuya. Sí, sí, no, por eso digo que obviamente yo hablo desde mi experiencia. Claro, pero si te pregunto en tu vestuario, dónde has estado y demás, si había gente que en un momento lo ha pasado mal o que ha habido algún acto con ellos que ha sido, que ha pasado la línea de lo que es aceptable, me vas a poner 50 casos. Y los tenemos todos los que hemos hecho deporte. Sí, sí, lo mismo con el colegio, Claro. evidentemente. Si yo te pregunto a ti, ¿dónde se te ha insultado? ¿Dónde se te ha criticado? ¿O dónde se te ha juzgado? Sí, sí. Pero solamente si tú haces un vídeo haciendo un ejercicio. Ayer te he visto un vídeo en el que anticipabas algún juicio. Tú, una persona de 40 y tantos años, con experticia en el deporte, con una trayectoria intachable, con un negocio sobre ello, padre además, hacías un ejercicio y avisabas, que nadie se ríe de mí por lo que estoy haciendo, que lo hagan conmigo cuando tengan 44 años y con 2 hijos. Anticipabas posibles críticas. He de decir que el vídeo está hecho, obviamente, desde la broma a compañeros de equipo, que siempre tenemos ese pique de, a mí me llaman el abuelo en el equipo. Claro, normalmente la media es de 30 años, yo ya he hecho 45, pero siempre, el vídeo evidentemente está dirigido a X personas, una broma. Pero bueno, Te anticipabas, entiendo. anticipabas una crítica que podría haber, porque cuando Sí, haces... porque yo les vacilo primero, antes de Claro. que... Porque además cuando lo haces público tú no sabes lo que ve alguien de otro lugar, lo que te va a decir. Sí, mira, hablando de esto, de cuando, vamos a decir, esta notoriedad, estamos hablando de una cuenta de 1.000 seguidores, no es, pero hay una mujer que viene aquí a entrenar, está desarrollando un proyecto con menores para que puedan entrar, digamos, o facilitar actividades deportivas a ellos, son menores con diversos grados de discapacidad. Y hacíamos la broma, decía, es que ya tengo tantos seguidores, decía, hasta que no empieces a tener hate no te vas a dar cuenta de que estás progresando. Y que tienes impacto en lo que haces, ¿no? Seguramente. Has dicho que trabaja con menores con discapacidad. Sufrir discapacidad incrementa los riesgos de violencia. Las personas que más violencia sexual incluso reciben son personas con discapacidad menores de edad. Pero al final es la gente que menos se puede defender. Ese es. La vulnerabilidad y la desprotección es el factor de riesgo. Oye, cuando hablamos de violencia en el fútbol, ¿cuáles son los agentes más peligrosos? Me refiero,
Yo cuando jugaba al fútbol de crío, siempre notaba, no de mis compañeros, no de mis rivales, pero la gente en la grada a veces... Claro. El factor de riesgo es siempre un adulto cercano a la víctima en el contexto en el que sea. Un entrenador puede tener una influencia y ejercer una violencia hacia los menores. La mayoría de personas no suelen hacerlo, pero hay un porcentaje que puede hacerlo. Cuando hablo de mayoría o minoría, sabemos que el 20% de niños y niñas en España, en Europa, está en riesgo de sufrir violencia sexual, no en el deporte, en general. Hay más violencia siempre fuera del deporte que en el deporte, excepto la violencia psicológica y la violencia con contacto físico. Esto lo explica bien el informe... Uy, se me ha olvidado el nombre ahora mismo, luego vendrá el nombre del informe. A few moments later. Es el informe CASES, un informe que financió la Unión Europea, que se hizo en varios países europeos para medir la violencia que se daba en el deporte. Este informe plantea que hay más violencia fuera del deporte que en el deporte, está medido. Plantea también que la mayoría de violencia que se recibe en el deporte se recibe entre iguales y que también hay violencia estructural entre adultos hacia los menores y que el factor de élite deportiva es siempre un factor de riesgo por esa ascendencia que puede tener el entrenador o entrenadora hacia los menores. Muy recomendable el informe CASES. Este informe se hizo en 8 países hace 2 años y midió la violencia estructural en el deporte. Y se ratificó lo que se sospechaba. No hay más violencia en el deporte que fuera de las familias. La mayoría de violencia está en las familias. Cuando las familias participan en el deporte, la mayoría participan como padre o madre de un deportista, que antes, iba a decir en nuestra época, pero sí somos mayores ya, hemos dejado una época atrás. En nuestra época el deporte se hacía hacer con menos acompañamiento. Ayer he visto en un campo cómo había un lance del juego, caía un niño y ha saltado la madre y la grada para asistir al niño, cruzando por el campo, saltando la valla del campo para asistir al niño. Y lo que me ha sorprendido, yo no intervení porque no era mi campo de acción en ese momento, lo vi desde lejos, pero la gente alrededor, nadie dijo nada. Nadie dijo, oiga señora, ¿dónde va? Ni siquiera el entrenador la preguntó. Pues un factor que antes no, era muy poco probable que pasase antes, y ahora hay padres y madres que hacen de su vida acompañar el deporte de sus hijos. Y además le acompañan como público o como agentes. Sí, es algo que hemos hablado una vez sobre el tema de fragilizar la sociedad en algunas situaciones. Esto también es un debate que se plantea ahí y se confunde. Una cosa es el bienestar y el buen trato, que estamos acostumbrados a no tenerlo antes, y entonces cuando lo tenemos nos parece que es una debilidad, es al contrario, pero sí es verdad que hay personas que acompañan o le quitan protagonismo a las acciones que tienen que tener sus hijos, y ahí sí que hay una desprotección. Una sobreprotección es siempre una forma de negligencia, pero no tenemos... Posiblemente, estadísticamente, haya más personas, pero hay varios factores para explicarlo. En nuestra época éramos muchos niños. Y tú llegabas a un lado y tenías que defender quién eras. ¿Porque eres el primero o el segundo? ¿O el de la prima de no sé quién? Ahora son muy pocos niños. Cada niño que va a un lugar tiene alrededor de él muchos adultos. Con lo cual, le quitamos protagonismo. Mira, yo en estas situaciones siempre aplico frases de mis padres. Y mi padre tenía una que decía... la labor de un padre, hablando en tono coloquial, es que acompañar al hijo para que se dé hostias controladas. Muy bien explicado. En el sentido, es decir, voy a estar contigo, te voy a ayudar, pero tienes que saber lo que es caerte y lo que es levantarte. Evidentemente no te va a dejar que te pongas en situaciones de riesgo extremo, pero sí situaciones en las que, oye, te hagan madurar, te hagan darte cuenta de ciertas cosas. La mayoría de pedagogías que potencia el respeto y el desarrollo de las personas a niveles máximos por encima de lo que espera el educador, crean un contexto seguro, y en ese contexto seguro hay riesgos. Hay una tijera, hay un martillo, lo que haya. Siempre. Y el niño tiene que empezar a interiorizar cómo manejar eso, siempre con la supervisión de un adulto que intenta minimizar los daños. Pero el riesgo es parte del desarrollo, necesitamos riesgos. Por eso nos gusta el deporte, porque hay riesgos. Otra cosa, que hayamos permitido que haya personas violentas que vayan a violentar a otros en el ámbito deportivo. Y esto lo sabemos. Si yo te digo una lista de las personas más cafres que te has encontrado en la vida, muchos de ellos te los encuentras en el deporte. Sí, hombre, en mi caso, ciertamente, como vivo rodeado constantemente de deporte. También las mejores personas las encontramos aquí, pero vamos a empezar a marcar las cosas. El deporte en sí no es violento, de hecho el deporte canaliza la violencia. El problema es que permitimos a personas violentas practicar deporte o que tengan un lugar de protagonismo en el deporte. Volvemos al público. Yo, ahora es sábado,
yo me juego contigo lo que quieras, que en menos de 15 minutos te llevo a un lugar donde encontramos a adultos siendo irresponsables o violentos con menores. ¿A dónde te llevo? Bueno, a cualquier campo deportivo. Ya está. Y si es de fútbol, garantizo que con seguridad no fallo. Pues esto hay que cambiarlo. ¿Por qué alguien por la mañana, siendo adulto, se va a un campo a las 9 de la mañana a ser incorrecto o violento con menores? Sea entrenador o sea grada. Pues no tiene lugar, no tiene sentido. Claro. Mira, había un profesor, no me acuerdo de ahora, en la asignatura de Sociología, y se hablaba de pues, estas manifestaciones violentas dentro de entornos, pues como puede ser un campo de fútbol con 40.000 personas. Y hablaba de eso, de que la masa difuminaba ese efecto de, claro, tú vas solo por la calle y te pones a insultar a alguien, ¿qué pasa? Estás en el campo y empiezas a llamar de todo al árbitro, al rival, a lo que sea, y la gente te aplaude. Se ampara. De hecho, hago una formación, es una parodia, que es que digo que voy por la calle y que veo a un niño con bicicleta. Y me cruzo en la calle. Y empiezo a gritarle, niño, la frecuencia. Niño, sube el sillín, ¿dónde vas con ese sillín? Y el desarrollo, acóplale. Está muy bien tirado. Claro, le digo, no tienes ni idea que en mi época con una Torrot volábamos. ¿Cómo sois los de ahora? Y digo, que acabo de hacerlo en la calle. Y entonces me dice, no lo has hecho. No, ¿cómo que no? Y he visto a un niño que anda mal en bicicleta, se lo puedo decir. Y digo, pero después me pongo un escudo, represento un equipo y hago lo mismo y normalizamos. Cuando sabemos cuál es el feedback positivo, sabemos cómo es la comunicación, sabemos cómo inhibe la agresividad en los tonos, la violencia gestual, cómo inhibe el entendimiento de las personas, pues no vamos a dejar de hacerlo. Si alguien trae una evidencia científica en la que me diga que actuar de esa forma es mejor para educar a las personas, la incorporamos. No existe. No existe. Se conoce hace 40 años. ¿Cómo es el mejor canal para ser efectivo, para educar a alguien? Lo sabemos. Y es bienestar y buen trato. Si miras el COI, miras el FIFA, miras las máximas instituciones deportivas, este movimiento de protección de la infancia nace del movimiento olímpico, en el que se acabó que haya países que sistemáticamente o disciplinas maltraten a los niños y a las niñas para que el superviviente sea el que se mantenga ahí. Porque estamos perdiendo personas, estamos además perdiendo también talento. Sí, pues además, mira, hay una cosa, tú, y si ya hablamos o lo extrapolamos a la parte profesional del deporte, la carrera profesional de un deportista es relativamente corta dentro de tu periodo de vida. Pero luego sigues siendo hijo, sigues siendo padre, sigues siendo hermano. Y eso se ha visto cuando se habla de juguetes rotos en el deporte, familias que terminan la carrera deportiva y se están tirando los trastos. Bueno, Sí. ejemplos y ejemplos internacionales. Oye, porcentajes de deportistas arruinados por mala gestión. Pues claro, si toda la vida ha sido dirigido, manipulado, controlado por alguien y no te han dejado saber hacer. Oye, hace tiempo leí un artículo que hablaba que, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, en las secciones inferiores, cuando hay los entrenamientos y demás, esa puerta cerrada no dejan que entren los padres para, digamos, quitar, ellos se justifican en quitar esa parte, digamos, que puedan hacer de violencia o de estar juzgando o de que llegue a casa el crío y ¿por qué no hiciste esta carrera más? ¿Qué tal lo veis? ¿O qué opinas? No solo lo hace el Atlético de Madrid, el Sporting lo cierra. Sí, bueno, te digo, muchos clubes, porque ahí entiendo que no sean... la mayoría de clubes, sobre todo de canteras profesionales, lo están cerrando. A mí me pareció fantástico. El Ayuntamiento de Oviedo, que colaboramos con ellos, desde hace años no permite a sus escuelas deportivas municipales que haya público en los entrenamientos. Abren los fines de semana. Ya varias razones. La primera, si tienes público, tienes un grupo de gente que esté allí. Si no tienes ningún responsable para ellos, hay unos riesgos. Sí. Yo ahora, cuando salga de aquí a las instalaciones, voy a ver a alguien que va a entrar posiblemente con un perro a las instalaciones que está prohibido, pues tendrá que decirle, no puede haber perros. Y hay todo tipo de personas y todo tipo de animales, con lo cual ya tienes que intervenir. Hay gente que entra con el móvil y graba, que graba y que recoge. ¿Y luego qué hace con ello? ¿Lo sabes? Pues tenemos unas señales para explicárselo. Pero tienes que saber que ya si entra mucha gente tienes más riesgos. Hay gente que entra fumando. Hay gente que entra con cervezas por la mañana. Pues esos son riesgos. Si no tienes nadie para controlarlo, pues si cierras, solucionas un problema. Después, nosotros hicimos una encuesta a las familias, y cuando planteábamos hacerlo dije, no solo a las familias, vamos a preguntar también a los niños y a las niñas si les gusta que haya alguien
que encima son sus padres, viéndoles todos los días en el entrenamiento. ¿Te influye? Claro que te influye. Claro que te influye. Que te vea tu padre cualquier cosa. Tú decías antes de tus hijos, cuando entro a la habitación, pues cuando tú no estás son de una forma, cuando entras a la habitación de otra. No quiere decir que siempre nuestra influencia sea negativa, al contrario, suele ser que es siempre positiva, pero te influye. ¿Sabemos que todos los padres se acompañan bien el proceso de sus hijos? Sabemos que no, que algunos no lo hacen bien. No lo hacen bien porque además extrapolan la actividad del momento y la sacan a planificaciones, expectativas, comparativas con otros, que es un riesgo para que incremente la violencia. Siempre hablo de riesgo, porque no todo el mundo lo hace, para que incremente la violencia psicológica. Cuando preguntamos, hubo un padre que nos dijo una respuesta que es la que explicamos para abordar esta reflexión. Dice, de la misma forma que no voy al colegio para cuando a mi hijo le preguntan la tabla de multiplicar o le preguntan cómo pronunciar algo en inglés para animarle o para grabarle y para mejorarle, dice, no entiendo por qué tengo que hacerlo en el fútbol. Y es verdad. No, aparte que los críos tienen que tener su espacio independiente y... Una forma de crecimiento. Mira, hablando... Déjame acabar esto. Y lo mismo, estas preguntas, estos debates, que alguien nos traiga una evidencia de que para algún niño o niña es mejor que sus padres y otros padres, porque no solo a uno, estén mejor viéndolo allí. No tenemos. Si sabemos que hay algunos niños y niñas que les incrementa el riesgo de sufrir presión psicológica esto. Pues entonces, me parece que es una medida acertada. Otra cosa que también, claro, una familia que trae a su hijo desde no sé dónde, tiene que pasar allí 2 o 3 horas, pues igual está mejor en el ámbito deportivo que dando vueltas por cualquier lado. Pues bueno, hay que mediar con todo. Bueno, al final es lo de siempre. Hay personas y personas. Claro. ¿Sabes qué sería lo ideal? Tener un espacio bastante alejado del campo o una distancia prudencial que puedan verlo en la lejanía y que los niños y niñas no sufran ninguna presión ni injerencia de allí. Mira, no, te iba a decir otra frase célebre de... Me río porque la última vez que entrené, yo tenía un grupo de padres que me seguían, personas muy cercanas y amables, pero además iban por el campo acercándose donde estaba el ejercicio. Entonces yo cuando llegaba a un sitio cambiaba el ejercicio, yo siempre diseñé el ejercicio antes y les hacía moverse. Lo hablaba con el segundo entrenador y digo, ya es como van a trabajar los padres. Y cambiaban los ejercicios y tenían que ir siguiéndonos. Pero era curioso que iban siguiéndonos todo el entrenamiento. Sí. No, te decía que mi padre tenía, bueno, yo lo recuerdo de cuando jugaba al fútbol, terminaba el entrenamiento y la mayoría de las veces venía mi padre a buscar. Y siempre la frase era, ¿qué tal te lo has pasado? Bien, perfecto. Oye, ¿y qué habéis hecho? Pues hemos hecho esto, hemos hecho... ¿Qué tal te lo has pasado? Mal. Oye, ¿por qué? ¿Qué te ha pasado? No, pues porque igual el entrenamiento no me ha salido como yo quería o porque me he enfadado con no sé quién. Pero siempre se basaba en ¿qué tal te lo has pasado? ¿Cómo Si te lo estás? estás pasando bien, perfecto. No, no me lo estoy pasando bien. Lo hace otra cosa. Claro. Pero tu padre lo que hace es un acompañamiento responsable a la actividad que haces. Te deja a ti lugar y te ayuda a gestionar lo que vivas, bueno o malo. Eso es chapó. De hecho, esto no suele ser lo normal cuando hablamos de deporte. La pregunta es ¿cómo lo has pasado? Suele ser ¿cómo has quedado? ¿Cómo has quedado? 1-0. Pero es que el padre de no sé quién gritó no sé cuánto a otro otro. El entrenador pegó una patada a la botella y pegó contra la valla, contra la puerta. Y mi amigo Javier o Laura ha jugado 2 minutos y está calentando 36. Que esto parece que lo estoy diciendo como algo anecdótico es lo que pasa en la mayoría de equipos posiblemente. Que haya una discusión en la grada en casi todos los partidos, que un entrenador tenga un gesto negativo o medio violento en casi todos los partidos y que hay niños que van a hacer deporte y no hacen actividad física, también les pasa a algunos. Y seguramente les pasa a los que más necesitan hacer actividad física. Porque jugar 3 minutos de un partido no es hacer actividad física. Se pasa más tiempo en el coche para ir y volver, una actividad sedentaria, que jugando 4 minutos. Mira, yo el primer equipo en el que juego es en el Mini Benjamines, en el Colegio de Ciudad, en los Agustinos, y nos entrenaba el padre Pedro. Yo no tenía ni puñetera idea de fútbol. Tampoco tenías que tener demasiada idea con unos críos de 6 años. Pero nosotros los partidos era, vosotros 5 vais a jugar la mitad de la primera parte y la mitad de la segunda parte. Vosotros 5 la segunda. Es decir, ahí era democrático, jugaba todo el mundo. Los entrenamientos, llevaba el balón, venga, a jugar. Cada 10 minutos te decía igual, oye, pues colócate un poco más para el. Entonces, yo siempre he promulgado que
lo que no sea entendido como diversión dentro del deporte, estamos hablando de categorías de formación, aprendizaje, si tú no te lo estás pasando bien, ¿qué coño haces ahí? Aquí es que varias cosas también. Obviamente, mira, si te invitan a ver una actividad deportiva, si yo ahora te mando a hacer una actividad física mínima, levantarte, correr y sentar, ¿tú qué vas a sentir? Sanción. Pero bienestar, solamente pensarlo, moverte un poco, la mayoría de gente sonríe, haces un juego mínimo, la gente sonríe. ¿Qué ocurre cuando vas a ver algún equipo y ves a toda la gente seria y callada? Joder, si es que la actividad física es placentera, el juego es placentero. Y de repente ver un equipo y ya no hay risas, ¿qué está pasando aquí? Pues seguramente que alguien les está sacando del disfrute actual o no le permite que le manifiesten por un objetivo posterior. Pues ahí les quitamos la oportunidad de estar en su momento de flow, que es el máximo momento de concentración y disfrute. Pues pierdes oportunidad de que trascienda. Luego también hay riesgos. Me explico. Esto ha sido en Jaén, el 8 de marzo creo, hace 2 o 3 semanas. Sí, por ahí ha sido. Idolatraba a su entrenador. Una de las más largas abusos sexuales continuados que se ha dado en el karate a una menor que empezó con 11 años. Idolatraba a su entrenador, hacía todo por estar allí. Es un riesgo. El placer que genera actividad física y la posible influencia que tenemos los entrenadores de los menores hace que algún adulto pueda usar eso para manipularles y controlar totalmente su voluntad como persona y acceder a ellos para violentarles sexualmente. Hay riesgos. Ayer que he hecho una formación en Gijón, una señora acabó y dice, oye, me contó lo que había sufrido en la órbita de la gimnasia cuando ya era niña y al día siguiente se presentó a la formación. Es que yo no te conté lo de mi familia y me he quedado toda la noche revuelta en casa porque digo, ¿ahora qué ha pensado? Que yo no les dije nunca nada a mis padres. Y no se lo dijo por miedo a que la sacasen de la actividad física. Es el riesgo de que algo te guste tanto y de que te apasione. De hecho, el factor de élite deportiva con menores es un factor de riesgo. Porque ¿qué hacen muchos niños con el apoyo y la ilusión de su familia por estar, por ejemplo, en la selección? Pues todo. Que sea necesario. Y eso que sea necesario, si la persona que está al cargo no tiene ningún escrúpulo, puede ser peligroso. Oye, saliendo un poco de esto, nosotros en el fútbol americano tenemos una norma, cuando hablábamos antes de la violencia, digamos, de padres o de la gente que está en la grada y demás. Si, por ejemplo, tú como en el equipo local, si en la grada se genera alboroto, disturbio, el árbitro para el partido y quita penalización en contra del equipo local. ¿Eso es en vuestro... ¿En qué deporte? En fútbol americano. Qué bueno. No lo sabía. Sí, aparte, claro, lo que te obliga a ti como equipo es a ir a tu grada a decir, callaros, soy responsable. Dejadnos jugar. Cuando vayas a sacar a otro equipo, calma. Claro, es una norma que no ves en otro deporte. Pero fíjate qué bueno son la potencia de las palabras, ¿eh? Callaros, dejarnos jugar. Sí, es que si no nos dejáis jugar, ¿a qué venimos aquí? Sí, mira, también hay una cosa, cuando estábamos hablando antes de padres que quieren dirigir a los hijos durante los partidos, durante los entrenamientos, que si les analizan, que no sé qué. Tú me dirás, oye, si va por ahí un poco o no. Yo lo que he visto muchas veces es que es gente que no ha hecho deporte o que ha estado alejada del ámbito deportivo y ahora la hija, el hijo, quien sea, está practicándolo y, joder, me he vuelto un experto en esto y te voy a decir lo que tienes que hacer. Y dices, tú no has vivido un vestuario, no has vivido... Deja a la gente que fluya. Poco. Bueno, aquí entramos ya, si hasta ahora te he dado respuestas más o menos con evidencia científica y legislativa, aquí entramos ya... Lo mío, evidentemente, es una opinión personal. Claro, aquí entramos ya un poco más en opiniones personales. Hay diferentes roles. Ayer también vi en el Comercio Gijón una entrevista a un niño de 12 años que hace esquí, deportes de deslizamiento y este tipo de cosas. Y la entrevista la llevaba el padre. Le encanta esto, le gusta mucho esto. Y el padre es profesional de casi todo esto. Y entonces dices, claro, ¿cómo no le va a encantar? Si el padre le está conduciendo esto, porque tiene 12 años, cuando tenga 14 ya veremos cuando cambia, ya son menos vulnerables si le gusta. Y había un momento en el que decía el padre, los estudios es otra cosa, ahí va fatal, es un desastre.
Digo, pues es que lo que está fallando es el padre donde tiene que enfocar. Porque lo que a un niño le encanta se lo potencias y es su pilar de desarrollo, pero nosotros como padres tenemos que también compensar cosas esenciales como los estudios, por ejemplo. ¿Hay ese perfil solo? No, hay otro, que has dicho tú, que acompaña la carrera deportiva o... Es que, claro, hablar de carrera deportiva con niños de 12 años no existe carrera deportiva. Carrera deportiva no, sino simplemente gente que no ha hecho, que no ha practicado deporte en equipo o deporte individual o que no sabe lo que es a lo mejor levantarse con ese nervio, esa ansiedad porque tienes partido o le estás preparando. Y entonces se generan unas actitudes de hipercontrol, de dirigir, de decir, oye, déjale, está el entrenador, disfruta de lo que está haciendo. Pasa y creemos que apoyamos y muchas veces no lo hacemos. Y luego vivimos en un momento en el que es fácil acceder al conocimiento. Y ahora alguien que quiere acceder a un conocimiento en deporte accede en 3 minutos, es capaz de leer un post, ver un vídeo de máximo experto y saber algo, y sabe más que nunca comparado con otras épocas. Pero claro, los que sabían antes, ahora que también acceden más conocimiento, saben mucho más. Y tú porque sabes una cosita piensas que estás asumiendo y dices, no, perdona, hay unos cuantos años de diferencia. Pues tú y yo que estamos aquí hablando, llevamos en el deporte más de 20 años, hemos hablado antes, pero tenemos unas cuantas carreras universitarias. Y hemos entrado en unos cuantos lugares y trabajado en algunos países. Cuando hablamos con alguien a un nivel inicial, dices, perfecto, te entiendo, y tú me entiendes alguna cosa, pero hay diferencias. Claro, ahora es muy fácil creer que sabes de algo, pero tener un desarrollo profundo de eso es otra cosa. ¿Cuál es lo importante? Quitar expectativas a que lo es más importante lo que le digo que lo que están haciendo. Es más importante lo que el niño hace y lo que disfruta y esa motivación y esa entrega y que pueda estar en el momento flow de máxima concentración y permitir eso y proteger eso a que vengas tú a modificarle una cosa o darle. Pero es difícil porque queremos ayudar. La mayoría de gente lo hace creo que con buena fe, sobre todo los padres en la grada y demás. También hay algunos que han hecho de su vida ser hincha de su hijo o entrenador de su hijo y de su hija. Entonces es otro riesgo más. Pero mi hijo que hace judo, yo no tengo ni idea de judo. Ha competido un par de veces y cuando yo le veía que lo hacía bien, y empecé a darle un consejo, agarra, que digo, pero ¿qué estás diciendo si tú no tienes ni idea de judo? No te has puesto, no sé si se llama kimono incluso el judo, pero no te lo has puesto en tu vida, cállate la boca, apláudele y ya está. Y mira, nosotros ahora con los dos críos, claro, mi mujer ha jugado balonmano, yo juego fútbol americano y siempre dicen, bueno, ¿y qué? ¿Va a jugar? Digo, hará lo que le dé la gana, claro. que se lo pase bien. Si mañana me dice, no, mira, papá, es que me gusta hacer acrofinesia, digo, ¿te lo pasas bien? Y tú que tienes formación pedagógica y deportiva, sabes que hasta los 14 años tiene que hacer muchos deportes. Mucho deporte. Que es posiblemente la primera lacra que tenemos en el deporte como cultura en España, que especializamos muy pronto. Además, lo que hablabas tú ahora de especialización temprana, siempre se ha dado y además yo creo que ahora de manera extrema, porque yo tengo contacto con deportistas en periodo de formación, juveniles, cadetes. Nosotros cuando éramos críos la liga duraba 9 meses y luego estabas 3 meses, bueno, hacías un poco lo que querías. Pero ahora las ligas se alargan 10 meses y medio, que empalman con torneos de verano, y dices, llevas 24 meses haciendo constantemente lo mismo sin salir del bucle, sin salir del sitio, y te encuentras con gente que dices, tú hace un año este deporte estabas loco y loca de ilusión. Burnout. Y ahora estás quemados. De hecho, se describe así. La Asociación Americana de Pediatría ha alertado de 2 factores. El burnout de niños y niñas en el deporte, porque han tenido tantas experiencias ya con 15 años o 16 de actividad deportiva que están saturados psicológicamente y lo abandonan. Y luego también de el incremento de lesiones crónicas o de lesiones típicas de deportes, de deportistas ya muy veteranos que se están anticipando y ya no es que solamente limiten el talento, sino que ponen en entredicho el desarrollo luego operativo de esas personas desde el punto de vista de salud. Y hay mucha evidencia de esto, cualquiera lo puede buscar. Además, tú has dicho, tienen temporadas larguísimas ya
Porque las pretemporadas, cualquier equipo de cualquier cosa ya hace una pretemporada de cualquier categoría de un mes. Y dices, pero ¿dónde vas con una pretemporada de un mes? Déjales jugar con bicicleta, saltar, piscina, que es mucho mejor para que luego hagan el deporte. Pero además, en ese bucle de temporada, cuando van a esos clinics que has dicho o a esos campus, les coge a alguien que lo que suele vender es rendimiento. Y tiene una repetición, unas frecuencias de actividades que dices que posiblemente un profesional no aguante ese ritmo. De estar 5 horas por la mañana en un campus de tecnificación. De hecho, salía hace poco una comparativa de futbolistas profesionales con 22, 23 años, el número de partidos profesionales que había tenido, con futbolistas de hace 15, 20 años con la misma edad, y era una diferencia de 3-1. Es abismal. O sea, era brutal. Entonces, a veces cuando salen, lo que hablas de estas lesiones tan recurrentes, lesiones graves, estamos hablando tanto en el ámbito profesional como en el ámbito formación. Es que la preparación física, es que no sé qué, y dices, es que muchas veces los preparadores no tienen tiempo. No tienen tiempo en el sentido de decir, oye, has terminado una temporada que ha sido dura de 8 o 9 meses, tómate ese tiempo de descanso que necesites, haz otras cosas, vamos a hacer un trabajo de compensación, no hay tiempo, es empalmar una con otra. Y luego, como todo el mundo también graba los entrenamientos y graba muchas cosas que hacen, luego hay mucha presión. Mira lo que están haciendo y no hacen nada. Entonces, es que igual hacer nada es lo mejor que necesita ese deportista para recuperar el estado óptimo de trabajar. Hay una biografía que he leído hace muy poco que me ha encantado, es la biografía de Van Basten. Van Basten, la biografía se titula Frágil. Y es un ejemplo, bueno, la mayoría de biografías, o muchas de ellos, la de Agassi y demás, la de Venus Williams, aprendes mucho de lo que han sufrido y lo que ha significado para ellos el deporte. Pues Van Basten da un consejo. Dice, nunca juegues con dolor. Yo me recuerdo cuando jugué con 21 años con dolor. Eso marcó mi carrera. Jugado infiltrado, de se tuvo que retirar por la lesión de un tobillo, porque nunca recuperé al 100%. Nunca juegues con dolor. El dolor te aleja de tu máxima versión. No puedes jugar con dolor. Y el dolor, el sufrimiento, nunca es esfuerzo. El sufrimiento es una cosa y el esfuerzo es otra. El esfuerzo desarrolla a las personas. Tú y yo estamos aquí hoy para las 9 de la mañana, nos cuesta venir, pero porque es un esfuerzo, pero disfrutamos de ello. Si viniésemos aquí sufriendo, pues nos tendrían que agradecer mucho para venir. Que somos grandes los dos, tienen que agradecer mucho para que vengamos. Claro. O darnos un incentivo externo muy bueno para estar aquí. Y hay que diferenciarlo. Una cosa es sufrimiento y otra es esfuerzo. Y el esfuerzo desarrolla a las personas. Mira, yo he conocido, un caso, personal, a día de hoy sigue siendo futbolista profesional y ha sido élite. Y además de los que la gente habla diciendo, joder, este chaval, un tío majo, un tío cercano. Le surge la oportunidad cuando tiene 12, 13 años de ir a uno de los grandes de España y el padre dice, está aquí bien, está con los amigos, está con la familia, se está formando, tiene un buen ambiente de trabajo. Dentro de 4 o 5 años hablamos. Y les ponían todo, o sea, trabajo para la madre, trabajo para el padre. ¿No? ¿Qué edad has dicho? Con 12, 13 años. Algo que es ilegal. Ahora, sin duda, y en aquella época también. Es ilegal que ningún niño tenga un desempeño profesional ligando a cualquier actividad menor de 15 años y medio. En el ámbito deportivo no se puede tener ni representante con 15 años y medio, para evitar los riesgos que supone eso para un niño entender que puede ser el sustento de su familia, imagínate. Sí, según la FIFA, creo que y el resto de deportes creo que es igual, 16 años, pero permiten que la última mitad, antes de cumplir los 16, les permiten tener un representante para buscar opciones con 16, pero es ilegal. Y tenemos personas que persiguen familias, que persiguen niños, y lo primero que le hacen es les mienten. Y les mienten por dos cosas. Les mienten porque el interés que tienen es comercial ellos. Te llevo aquí y ya gano yo un rendimiento, o te meto en otra operación y algo se llevan. Y después les venden expectativas que no son ciertas. Nadie puede garantizar a nadie que con 12 años va a ser profesional, porque es mentira. No, claro. Mira, de hecho, salía también una entrevista que le hacían, si no me equivoco, director de secciones inferiores de la Real Sociedad, y hablaban pues de un par de jugadores del equipo filial o el juvenil, que había equipos de Europa que se los querían llevar,
Y él decía, yo le digo a los familiares, tranquilos, digo, el chaval tiene 16 años, 17, está en una cantera potente como es la de la Real Sociedad. Está con su familia a 10, 20 kilómetros de las instalaciones. Tiene a sus amigos. Tranquilos, te vas un año o dos a Borussia, a Londres, no conoces a nadie, estás un poco desubicado. Pasado mañana te lesionas y te encuentras aquí con 22 años, con una mano delante y otra detrás, ya no puedes jugar al fútbol, no has estudiado, no has hecho nada y las expectativas a la mierda. De eso hay muchas evidencias. De hecho, tenemos una estadística interna de la gente que ha salido en edades tempranas del club, cuántos han llegado a jugar luego en élite y los que han estado, cuántos han llegado. Y obviamente es un riesgo mayor que corres, salir de tu entorno, salir de tu familia, salir tempranamente de tu hogar para hacer deporte. Es un riesgo mayor. De hecho, luego en otros países también está más legislado esto. Cuando se incorpora un menor y le sacan de su ambiente, lo tiene Canadá, lo tiene Francia, lo tienen muchos países, Inglaterra. Bueno, primero limitan quién puede acoger. Lo limitan con tiempo de desplazamiento. No pueden tener más de una hora de desplazamiento para ir a entrenar, hora y media en función de las edades. Luego, el club que se dedica a traer niños y niñas tiene que garantizar cosas. Garantizar sus estudios, garantizar unos años mínimos de permanencia, pero sin duda es un riesgo sacar a alguien de su entorno de vida. Y no es lo mismo un fichaje entre ciudad y demás que lanzarle a 2 o 4 horas. De hecho, mira, el caso que te comentaba, ficha por uno de los grandes en el momento que él tiene un contrato de larga duración, bien pagado, y dices, bueno, es que si mañana te lesionas, por ejemplo, tienes la vida solucionada, claro, a nivel económico, puedes hacer otras cosas, y es un contrato de larga duración, que no te van a llevar ahí 3 meses, no, hay años por delante. Claro. Cambiamos un poco dinámica. ¿Ves que haya cambiado, cuando hablamos de violencia, 10, 15 años atrás a hoy? Estadísticamente no hay datos para comparar, porque los informes que tenemos son muy actuales, son de 4 o 5 años y son informes robustos y grandes, que se han hecho en varios países europeos y no hay duda de las evidencias que plantean. ¿Qué violencia hay? Hay factores que vemos indicadores de mejora y algunas violencias que se mantienen. En ciertas actividades deportivas siempre se han dado. Ese factor que decías antes de que ahora todo se divulga es bueno, porque ahora se conoce. Antes lo que pasaba en un campo en Deva o en un campo en Potes, pues enteraban los que estaban allí y pasaban cosas. Hay algunas violencias que se mantienen más o menos en los mismos niveles, algunas que sabemos cuánto se dan, con lo cual podemos intervenir. Lo que hay, sin duda, es más gente que comenta y denuncia las cosas. Y más menores que comentan las cosas. Cuando hablamos de infancia y no de deporte, la mayoría de violencias se da en el núcleo familiar. Con lo cual, la mayoría de la persona que violenta es alguien cercano al niño o a la niña. En la mayoría de los casos, un varón. Y aquí hay que diferenciar si hablamos de maltrato, o de violencia psicológica o de violencia sexual. Cuando hay violencia sexual no hay ninguna duda. El 96% de los casos suele ser un varón. Y ese varón suele ser un padre, un padrastro, un hermano, un abuelo, un tío, alguien muy cercano. En el 50, 60, 60 por los casos. Cuando se amplía, siempre es alguien conocido, hasta casi un 80% de los casos. Y ahí entran educadores, monitores, ese tipo de personas. Esta violencia se mantiene en los mismos niveles, más o menos. Pero cada vez se denuncia y se persigue más. Al denunciarla y perseguirla, creemos que va a empezar, o creer la evidencia, que va a disminuir. Porque ahora los niños cuentan las cosas y ahora salen en noticias. De hecho, si haces un ejercicio hoy, seguramente miramos, han salido noticias y las noticias que suelen salir son de abuso sexual, casi siempre, o de violencia sexual. Otras veces, o se habla menos del maltrato físico, que también se habla, porque es evidente, y casi nunca se habla del psicológico, que se recibe mucho. Ayer has tenido una noticia de un vídeo aberrante de una chica, y esto ha pasado 2 veces, chicas o chicos de prácticas que van a instituciones y ven cómo hay personas que tratan a niños y lo graban. Y lo denuncian. La noticia ha sido en una guardería, creo que en Torrejón de Ardoz, no sé si lo vistes. El juez ha imputado a la persona que maltrata al bebé, una niña de 1 año y medio creo que es, y imputado a sus compañeros que sabían que trabajaba así y no lo denunciaban. Y esto es lo bueno. Cuando hay violencia
hacia un menor es responsable la persona que lo ejecuta y todos los demás que lo sabemos y lo permitimos. Y el vídeo es aberrante, aunque habrá gente que eso no lo ha normalizado, pero yo me quedé con las palabras que dice la señora en el vídeo y con la explicación que da. Dice, igual me pasé. Dices, ¿cómo que igual te has pasado? Solamente tener a un bebé de año y medio arrinconado a una adulta contra una pared ya es pasarse. Todo lo demás ya es superfluo. Y si no, a veces que entran las dudas, estamos muy acostumbrados a normalizar esta violencia con un menor. Háztelo a ti. Que te cojan a ti, que te inmovilicen contra la pared, que te agarren las manos, que te griten cosas negativas y que te obliguen a tragar comida. ¿Es violento o no es violento? Joder. Pues para un niño o una niña es mucho más violento. Porque más lo hace alguien que tiene que protegerle y están casi siempre en estados de shock, aterrorizados. Da igual lo que coma esa niña, lo que le están haciendo es muy denigrante. Sí. Y estamos muy acostumbrados a ese tipo de cosas. La verdad que sí. Son situaciones, como dices tú, que se han normalizado totalmente. Por eso no tenemos ninguna duda que antes había mucha más violencia. Porque cada vez hay menos gente que hace ese tipo de cosas con sus hijos. Sí, en el momento que quitas el tabú y lo hablas abiertamente. Y hay que verlo. Me ha gustado que hemos hablado de frases que nos han dicho nuestros padres para educarnos. Y tenían cosas muy buenas y también tenemos cosas que tenemos que desaprender. Antes siempre se dice que somos enanos, hablamos de gigantes. Eso Tenemos es. que coger lo bueno e intentar Eso mejorarlo es. todavía. Eso es. Oye, aquí el Proyecto Victoria en el Racing, ¿usáis a los profesionales en algún momento para que generen algún tipo de ejemplo de buena conducta? Porque al final Sí, sí, claro. Son diferentes. la influencia obviamente de un profesional o de alguien tan mediático como son los profesionales puede ser muy positivo. El código de conducta se aplica a los adultos y los adultos son los responsables de que ese código de conducta sea replicado por los menores. En el deporte se da más violencia entre iguales que violencia de adultos a menores, incluida violencia sexual. Pero nosotros los adultos somos los responsables. Los menores están en un proceso de desarrollo y cometerán errores. Es normal que fallen y nosotros tenemos que ser los que les ayuden a tener un ejemplo positivo dentro del desempeño deportivo que tienen. Estamos obligados por ley desde el año 2021 a dar buen trato. Y aquí a veces la gente pregunta, pero es que esa línea es estrecha con el rendimiento buen trato, porque yo les quiero lo mejor para ellos. Tú y yo hoy conmigo, ¿te has sentido bien tratado conmigo? ¿Y por qué? Siéntate bien, hazme el favor. Y me miras a la cara cuando hablas, ¿eh? Y nada de interrumpirme las frases. Aquí el que esté hablando soy yo. Es muy fácil cuando dejas de tener un buen trato. Muy fácil. No hay que ser muy experto ni ir a Harvard, tiene unos estudios muy potentes de cómo afecta esto a los menores. No hace falta. El buen trato pasa con el respeto. Y cuando estás trabajando con menores, si el respeto está garantizado, todo el mundo sabe cómo les tratas. Y cuando no está, también se sabe. Por lo tanto, están obligados a magnificar este buen trato. Y por otro lado, esto lo tenemos recogido en códigos de conductas y en formaciones, porque hay que construir algunas cosas, claro que sí. Tenemos que entender que el estado óptimo para desarrollar una persona a nivel global y también en talento deportivo es su bienestar. Aquello que no te genere bienestar no te va a desarrollar. Aunque igual puntualmente te dé una respuesta perseguida en ese momento. Pero a la larga, si le está generando malestar, no le va a desarrollar como persona. Y estamos muy acostumbrados a perder talento por estas presiones externas. De hecho, hay muchas frases míticas del deporte que hablan de tener malestar para impedir un desempeño. No aguanto la presión. Pues el problema no fue que no aguantó la presión, fue que le dimos más presión de más. Tiró la toalla. Hay muchísimas cosas que hablan no del rendimiento, sino del proceso que hemos creado para que no llegue al rendimiento. Sí, porque además siempre se pone el foco en el individuo y no todo lo que tiene alrededor. En el contexto, eso es la clave. Y el contexto para que, y esto lo dice también el COI y la FIFA Guardians, el contexto para desarrollar talento deportivo es un contexto seguro, de confianza y de bienestar. ¿Qué crees o qué piensas que sería un paso importante para que que provoque un cambio grande dentro del proyecto? Digamos, con el proyecto que estáis trabajando, ¿cuál crees que sería el siguiente paso para hacerlo todavía más potente? Has dicho, cuando estabas hablando de la pregunta, es que tenemos que hacer nosotros.
La ley también, el OPIBI, obliga a las familias a garantizar parentalidad positiva. Y tenemos que saber qué es esto, que es educar desde la positividad. Y esto no es hacerlo más débil y más frágil, al contrario, es desarrollar personas más fuertes. Y hay evidencia para enterrar a cualquiera. En el deporte, y también como he dicho nosotros, si tú tienes aquí menores, tienes que cumplir al OPIBI. Y la OPIBI se puede cumplir a la medida de las dimensiones y expectativas de cada entidad. Obviamente en el Racing tenemos unos medios, en otra entidad tienen otros, pues hay que saber cómo cumplirlo. El proyecto Victoria ayuda a cualquier entidad a cumplir la ley usando las herramientas del Racing. Es una voluntad del club, compartir y expandir la protección a la infancia. Nosotros vamos incrementando y vamos siendo más específicos en lo que hacemos. Por ejemplo, si sabemos que estadísticamente la persona que más violencia sexual recibe en España es una niña en torno a los 11 años, pues el equipo que tenemos de niños de 11 años tiene que tener más apoyos y más mejoras. Y vamos a sacar una herramienta para trabajar exactamente la protección a la infancia para estas niñas. Poco a poco tenemos que ser tener un abordaje más especializado y compartir esta creencia y el valor que estamos recibiendo con todas las personas en torno al club. Hemos pasado, tenemos a 260 familias que han hecho una formación online con nosotros, han hecho una formación presencial y están encantadas al recibir este tipo de contexto que decías antes alrededor de sus hijos para que se desarrollen como personas gracias al fútbol. Nuestra voluntad es esta, ir mejorando en esta especialización. La federación, la liga inglesa de fútbol tiene obligatorio en cada club 5 figuras de protección. Nosotros tenemos una ahora, más gente que apoya, porque protección no pertenece al delegado de protección, pertenece a todo el club. Pero ya tienen 5 figuras para garantizar que el bienestar y buen trato es generalizado. Hay un margen de mejora y estamos mejorando rapidísimo. Se han interesado por el proyecto en Argentina, en River Plate, se han interesado, estamos trabajando, ahora están aquí unos niños y niñas egipcios que han venido a trabajar con nosotros, nos han llamado de Bruselas, tenemos tanta evolución de lo que estamos haciendo que estamos encantados con la apuesta que se hizo un año. Pero sobre todo, vemos cambios pequeños en el día a día que nos están catapultando el desarrollo, que es una gozada. Es una gozada. Además, tener digamos, ese feedback cercano de ver esa evolución es lo que más, claro. Te llena. Y luego pasaban, y ahora empezamos a verlas todas. Y como las vemos todas, tenemos que trabajar e intervenir. Hemos descubierto cosas que no nos gustaban, obviamente, y estamos empezando a llegar a lugares donde queríamos llegar y nos está dando una evolución muy, muy positiva. Hay que creer en el proceso. Hay que creer y disfrutar, porque es una gozada lo que estamos haciendo. También hay que romper una lanza por la dirección del club y la propiedad, porque cuando han visto dónde nos puede llevar este proyecto y lo que nos está dando en el día a día, lo han puesto como pilar del club. Y ahí incluso la liga nos ha puesto como referentes ya. Sí, entiendo que no hay proyectos de este perfil en otros equipos. Muy pocos. Sí que algunos equipos tienen protección, el Barcelona lo tuvo, llegado a un caso que tuvo de un pederastra en su institución. La Real también tiene un proyecto de protección y también el Athletic Club de Bilbao tiene el proyecto Terpe, que fue el pionero y es donde me formé yo además. Pero que sea pilar esencial, estructural de todo el club, somos el club que lo desarrolla como bandera más que nadie. ¿Qué, digamos, respuestas o apoyos hay de instituciones? Muy bueno. Sí. De hecho, colaboramos con varias, gobiernos, ayuntamientos, nos llaman para pedir información, para saber cómo trabajamos. Muy bueno, estamos encantados. Porque además ellos son los precursores para que el resto del club, no ellos, la ley tiene que cumplirla la persona o el club que tiene contacto habitual con menores. Pero las instituciones públicas ayudan a todos los clubes, que hay de muchos tipos, a hacerlo. Entonces, la respuesta es muy buena. La mayoría de gente no conoce la realidad y la dimensión de la violencia de la infancia. Pero eso es... Luego, si quieres, después de cámara, te diré algunos episodios concretos que han pasado en Santander y que están pasando y no somos conscientes. Sí, entiendo que mientras, como suele decir, mientras no tengas cerca la mierda, no la vas a oler. Ya tenemos muy cerca. Oye, no sé si algo que nos quieras comentar más o algo que te hubiera gustado que te preguntase. No, agradecer que desde aquí, desde un gimnasio, de este saloncito, desde el corazón del deporte, empecemos a hablar de estas cosas y las compartamos. Porque muchas de las personas que hemos estado en el deporte nos hemos criado en otra cultura
y nos cuesta ver que esto hay que cambiarlo. Entonces, haceros de aquí es un ejemplo y agradecerte a ti la oportunidad de tener esta reflexión, que además con personas que nos conocemos de hace unos cuantos años es bueno volver a tenerla. Sí que es verdad que yo desde mi faceta reciente de padre, que son hace 5 años, la cabeza te da vuelta, te da vuelta. Es una oportunidad. Y empiezas a ver cosas que hasta ahora no prestabas atención. Y ahora es el punto en el que yo me acuerdo mucho de cosas que me decía mi madre, cosas que me decía mi padre, que yo, qué razón tenía los jodidos. Claro. Qué poco caso les hacía en ese momento. Tú también has sido afortunado, ¿eh? No Sí, todo el mundo tiene una persona y soy consciente de y yo además que conozco todo tu desarrollo vital, que cada uno sufre lo que le toca, tú has sido afortunado. No, ojalá todo el mundo tenga la suerte de tener un padre que acompañe cualquier cosa que te ocurra en la vida. Yo siempre lo he puesto como ejemplo de hacer una cosa sencilla, es decir, oye, estás jugando al fútbol, jugando, lo estás pasando bien, que es lo normal, estás jugando, estás desarrollando. Messi sale 1 de cada 100 millones. Tú diviértete, pásatelo bien y ya está, que eso es lo que te queda. No. Que tengas 30 años y te siga gustando jugar una pachanga con los amigos y... Que te genere bienestar para toda tu vida. Claro. Qué mayor premio que haya ese. Y que luego le digas a tus hijos, joder, haz deporte, que te vas a pasar FIFA. Pues eso es lo que tiene que dar. Esa es la clave. Por cerrar, cualquier persona que asuma la responsabilidad de entrenar a un niño o una niña tiene que saber que asume la probabilidad de trabajar con una persona que sufre violencia. Una violencia que sufre en su entorno familiar. Esto tienes que saberlo. Y cosas que ocurran, algunas conductas que ocurran, puede ser por lo que esté viviendo ese niño o esa niña en otros lugares. Y segundo, si eres un buen entrenador, es porque garantizas buen trato y bienestar. Y si no lo estás garantizando, te falta un margen de mejora para ser tu mejor versión como entrenador o entrenadora. Bueno, compañero. Perfecto. Muchas gracias. Por tenerte aquí y... Ahora entrenamos un poco, ¿no? Muy bien. Gracias. A ti, tío. Bueno, señor. Queda el culo plano.